Shabbat Shalom. Que Dios te bendiga y bienvenidos de vuelta a tu canal, El Clamor de Medianoche. Muchas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Estamos muy felices el poder compartir con cada uno de ustedes en estos estudios impresionantes de las Sagradas Escrituras y el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Hoy con nosotros tenemos aquí a mi padre Eugenio. Saludos, papá. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. También tenemos al primo Aviam. Aviam, saludos. Thank you. Y también a nuestro amigo Cristian Garrido. Gracias, Cristian, por ser valiente y unirte con nosotros una vez más. Y sabemos que no será la última vez. Así que hoy vamos a estudiar. En este caso vamos a hacer el repaso de lo que es la primera trompeta, porque ya vamos a pasar a la segunda trompeta el sábado que viene, y pues creo que sería bueno resaltar los puntos interesantes o principales de la primera trompeta y de cómo es que todo lo que hemos estado hablando se une con respecto al tema de la primera trompeta antes de seguir avanzando. Ahora recuerden que ya hemos mencionado y leído citas que incluyen parte de la descripción de la segunda trompeta, porque la hermana White normalmente ve la descripción del capítulo 7, pelotas de fuego, con, versículo 8, versículo 6, la primera trompeta, con pelotas de fuego, y conjunto al versículo 7, que es donde empieza la segunda trompeta, que nosotros vemos que sale el fuego desde la tierra. Dice que un tercio es echado hacia el mar, etcétera. Ella normalmente tiene citas donde ella ve estas dos cosas juntas, como leímos hace, creo que fue 1 o 2 estudios, donde la hermana White dice que el fuego del cielo se une con el fuego de la tierra. Y entonces ahí vemos la unidad de estas destrucciones. Pero bueno, siempre antes de empezar a estudiar, es muy importante pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Así que, Avian, por favor, ten una oración para nosotros empezar este estudio. Oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Infinitas gracias te damos por este nuevo sábado que acaba de comenzar. Te pedimos de manera especial que nos cuides y nos acompañes en este día. Ahora bendícenos y acompáñanos, que vamos a seguir estudiando tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como pueden ver, esto es parte de la serie de Bautismo por Fuego, y hemos estado hablando sobre el juicio de Dios sobre la tierra. Así que vamos a empezar con el resumen de lo que va a ser la primera trompeta. Cristian, por favor, ¿tú crees que puedas leer para nosotros la primera cita que se encuentra en el manuscrito 85, escrito en el año 1899? Por favor. Esta fe debe ser el gran elemento del poder que gobierna el carácter del pueblo de Dios. Mostró grandes señales y prodigios en Egipto, mostrando su dominio sobre todo el mundo natural y sobre los poderes que adoraban a los opresores egipcios. Una vez más, el Señor Dios de Israel ejecutará juicio sobre los dioses de este mundo como sobre los dioses de Egipto. Con fuego e inundaciones, plagas y terremotos, arruinará toda la tierra. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo hará glorioso en la tierra. ¿No se volverán inteligentes en cuanto a las lecciones de Dios aquellos que viven en el último remanente de la historia de esta tierra? Verdaderamente estamos viendo aquí una cita poderosísima. Obviamente la conexión que hay entre lo que es la primera trompeta y la historia de Egipto es indiscutible. Obviamente hay muchas similitudes, y como podemos ver, la hermana White habla de incendios, inundaciones, menciona la palabra plagas, terremotos. Todas estas cosas nosotros las estamos viendo pasar y van a ir incrementando. Como hemos hablado desde el principio, que tanto como las trompetas y las plagas son acumulativas, queriendo decir de que empiezan, se van acumulando, y todo esto culminará en lo que es la segunda venida. Ahora voy a compartir con ustedes unas notas bien rapidito. Por ejemplo,
la hermana White dice que Dios va a ejecutar juicio sobre los dioses, ¿verdad? Los dioses de esta tierra, así como lo hizo en Egipto. Una de las cosas que habíamos mostrado fue la diosa Atenea, que está en el Partenón, que está en Nashville, Tennessee. Que por cierto, este equipo que ustedes ven presente en pantallas estará presente. Por ejemplo, mi padre, su servidor, Avian y también Cristian con su familia en el avance que vamos a hacer, la obra misionera que vamos a hacer en Nashville la última semana de este mes de marzo, donde vamos a estar dando un anuncio a esta ciudad sobre los juicios que se vienen y también a todas las ciudades como ejemplo. Pero bueno, Dios va a ejecutar juicio sobre los dioses, los pecados de este mundo, tal como lo hizo con los dioses de Egipto. En Egipto el culto a la naturaleza había reemplazado al culto al Dios creador, al único Dios verdadero. En esencia, ¿dónde es que se encuentra la adoración al único Dios verdadero? En Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Ahí eso es bastante obvio. Hoy en día el panteísmo, ¿verdad? El panteísmo ha dominado las religiones y también gran parte del pueblo adventista. Y podemos poner ejemplo. Por ejemplo, tenemos el movimiento Cambio Climático, donde todo es por la madre naturaleza. Y se le ponen descripciones a la naturaleza que obviamente estamos convirtiendo la naturaleza en una deidad. Dice, las 10 plagas derramadas sobre Egipto estaban diseñadas para mostrar que el Dios creador del universo tenía dominio sobre todo el mundo natural y sobre los poderes que adoraban a los opresores egipcios. Observe qué tipo de juicios se van a derramar. Ella menciona con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. Esto es lenguaje que se encuentra desde las trompetas hasta las plagas. Sigue diciendo, con esto arruinará toda la tierra. También tome nota de lo que el pueblo remanente de Dios estará haciendo en este tiempo. Dice la cita, su pueblo redimido exaltará su nombre y lo hará glorioso en la tierra. Los testigos de Dios en el tiempo de la lluvia tardía y del fuerte clamor estarán declarando, esto es Apocalipsis 14:7, diciendo en alta voz, temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Las advertencias de las trompetas serán tocadas por los testigos de Dios, que amonestarán a los habitantes del mundo a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ha llegado la hora de su juicio. Será verdad presente para el mundo. La ferviente súplica de adorar al Dios creador y reconocer al hacerlo su verdadero día de adoración, el séptimo día sábado del cuarto mandamiento, resuena en todo el mundo. En Egipto, el culto a la naturaleza y una multiplicidad de dioses creados por el hombre era esencial para la salud, para la riqueza, el estatus de un individuo. Lo mismo estamos viendo hoy, lo que de diferentes formas y maneras. La sociedad actual es un espejo de la historia. La principal influencia motivadora para muchos es servirse a sí mismo. Haz lo que quieras, será toda la ley. Es una expresión escrita por el famoso Aleister Crowley, un ocultista y escritor inglés que mientras estaba en Egipto escribió su libro de la ley que la dictó una entidad llamada Aiwass o Aiwass, ¿verdad? A quien más tarde identificó como su santo ángel de la guardia. Este ángel de la guardia, este escritor ocultista, satanista, luciferiano, ¿verdad? Aleister Crowley le dijo, este va a ser el libro que vas a escribir, se llama el libro de la ley y el tema principal es haz lo que quieras, será toda la ley. Esto, mis queridos, se está filtrando hoy en la iglesia. Hoy en día el pecado de Sodoma no es solamente la homosexualidad, sino la lujuria, el orgullo, la adoración, dioses falsos y conllevado a un mundo a rechazar a Dios y no querer escuchar su palabra. Papá, estás en mute. Gracias. Siempre se me olvida el asunto del mute. No hay problema. Hermanos, saludos una vez más. La pregunta es ¿por qué estamos haciendo este resumen? ¿Por qué aparentemente luce tan largo todo el estudio sobre la primera trompeta? Porque lo que mi hijo estaba leyendo es que a partir de la primera trompeta dice que dice Elena White que Dios atacará a los dioses de Egipto en nuestro tiempo. Ahora,
Hay tres cosas fundamentales que conforman los dioses de Egipto en nuestro tiempo. Por eso es que estaba Sodoma y Gomorra. Uno representa al espíritu belicoso de guerra, de odio, de rencilla, y el otro representa el espíritu sensual, que de ahí emana la sensualidad en los pastores, pero también emana la sexualidad en el mundo, en las películas, etcétera, etcétera. Y ahora, lo que él estaba hablando ahora de la moda y demás, eso está encerrado en el Dios de la soberbia. O sea, la soberbia es lo que va a caracterizar a la humanidad para este tiempo. Y por eso es que Dios lo que quiere lograr en los juicios de Dios, en sus juicios que van a caer las trompetas, es destruir todo esto, desenmascarar todo. Eso fue lo que hablamos cuando estudiamos la primera trompeta. Es desenmascarar no solamente el falso liderazgo, sino todo lo que este mundo, o sea, lo que antes no veíamos claramente, hoy lo vamos a ver, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Todo el mundo va a ver a las claras dónde está el espíritu belicoso, el espíritu de soberbia, el espíritu de sensacionalismo, dónde está el engaño en el mundo a través de la televisión, a través de la moda, del deporte, dónde está el engaño de parte del liderazgo religioso en todas las iglesias, en todo el ámbito religioso. Todo se va a desenmascarar y todo va a tener una aclaración en este tiempo, y al mismo tiempo Dios lo destruirá y lo echará por tierra. Por eso es que aparentemente lo que veníamos diciendo, luce tan largo este estudio, pero tenemos que abarcar todo el ámbito, todas las cosas que van a enfrentar la ira de Dios para este tiempo. Y al mismo tiempo, esta es la base del resto de las trompetas. O sea, la trompeta número 1 es la que tú ves desde el principio hasta la segunda venida. Por lo tanto, es la que más información uno puede encontrar, porque es la que más presencia tiene, más tiempo está presente. Ok, si hacemos un recuento, en el versículo 5 nosotros aprendimos: el ángel toma el incensario. Obviamente es lenguaje del santuario. Este ángel es Cristo, no puede ser nadie más fuera de Cristo, porque está dentro del santuario y está oficiando en el lugar santísimo, que nosotros ya probamos con Hebreos y con el Elena G. de White, que cuando el sumo sacerdote tiene el incensario de oro se refiere al que está en el arca del pacto, que se usa solamente una vez al año. ¿Y cuando es ese momento? Eso es en el día del Yom Kippur, el día del juicio, que proféticamente empieza al final de la profecía de los 2300 días, de los 2300 tardes y mañanas, que se encuentra en el libro de Daniel. Ahora, vemos que él llena de fuego, toma fuego del altar, y vemos que arroja el fuego también a la tierra, y entonces hubo voces, truenos, relámpagos y un terremoto. No dice terremotos, sino que dice que hubo un terremoto, uno. Ahora el versículo 6 dice: el primer ángel tocó la trompeta, y fue granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada arriba. Ahora, hay algo interesante. Así como el ángel lanza fuego, que representa el bautismo por fuego, que es Cristo, a la tierra, vemos que el primer ángel, al tocar su trompeta, como dice la hermana White, estos 7 ángeles se pararon frente a Dios a recibir su comisión. 7 trompetas se le fueron entregadas. Dice la hermana White: tu diestra, oh Jehová, tu diestra, la diestra del Padre es Cristo. Cristo personalmente está involucrado en estos juicios que van a caer sobre la tierra, mezclados con misericordia. Papá. Y solo el detalle, que el detalle de los carbones que son derramados hacia la tierra representa a Isaías capítulo 6, donde él ha sido purificado con uno de estos carbones, y obviamente estábamos hablando de un evento especial que había para este tiempo, antes del juicio o justo al comienzo de los juicios de las trompetas, y luego cuando va continuando hasta terminar la gracia y comienza las plagas. Pero bueno, lo que quería hacer énfasis era la comparación de Apocalipsis 8, capítulo 8, 5, con Isaías, creo que es capítulo 6, si mal no recuerdo. Exactamente. Y entonces estamos viendo nosotros que en esencia
antes de que suenen las trompetas, tiene lugar el derramamiento de la lluvia tardía, es el sellamiento, que es Apocalipsis 7. No toques a ningún árbol, no toques a la tierra, no toques nada, hasta que los siervos de nuestro Dios estén sellados. Y la hermana White, en Primeros Escritos, el capítulo del sellamiento, ella declara de que lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, el sellamiento, que se sueltan los 4 ángeles, estamos hablando de eventos que están, es verdad que están correlacionados en una cierta manera, pero son diferentes. No es que se sueltan los 4 vientos, significa que en ese momento se derrama el Espíritu Santo y al mismo tiempo viene el sellamiento, sino estamos viendo de que tiene que ver con una serie de eventos que le siguen la una a la otra en un orden específico. Sí, papá. Sí, y otro detalle para que los hermanos vayan recordando es que Apocalipsis capítulo 6, justo en el sexto sello, se queda una última pregunta. ¿Y quién podrá quedar en pie? Porque termina con que los impíos están pidiendo a las montañas caer sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que viene a las nubes de los cielos. Entonces, ¿cuál es Apocalipsis 7? Apocalipsis 7 es la explicación de quiénes son esos que se hacen la pregunta y quién podrá mantenerse en pie. Entonces, ahora Apocalipsis 7 habla de los 144,000, habla del sellamiento y ahora tiene que explicar cómo es el proceso de sellamiento. Por eso entramos en Apocalipsis 8, antes de la primera trompeta, el evento que se está hablando de lo que venimos hablando sobre el santuario y los carbones encendidos. Esto era un recuento nada más para que ya lo queden con esto ya de último en sus mentes, como recordatorio de todo el evento y vayan entendiendo en caso que se les haya olvidado. Exactamente. Entonces, Apocalipsis 8 básicamente nos empieza diciendo sobre las brasas de fuego que son arrojadas a la tierra, y las brasas limpiadoras representativas del Espíritu de Dios purifican el remanente, preparándolo para profetizar en silicio, que es lo que nosotros vemos en Apocalipsis 11:3. Un terremoto también significa que ha tenido lugar la lluvia tardía, y esto es algo muy interesante. Ahora, Cristian, no sé si en el slide que ustedes tienen se puede ver desde la parte de arriba. No, ¿Puedes ver el versículo Joel 2 o está cortado? está cortado Ok, ¿hasta qué versículo está cortado? hasta el 2:29. Ok, perfecto. Bueno, yo voy a empezar con el 28 y entonces tú vas a leer los versículos 29 y 30. Vamos a buscar aquí Joel 2:28, dice la palabra de Dios: y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Adelante, Cristian, lee para nosotros. 29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Y el 30 dice, y haré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Bueno, obviamente aquí estamos viendo mucho lenguaje que es muy idéntico a lo que nosotros estamos viendo en Apocalipsis capítulo 8. Joel describe el derramamiento de la lluvia tardía y se refiere específicamente a las maravillas que ocurren en la tierra y los cielos. Estas maravillas se refieren a las advertencias de las trompetas Apocalipsis 8 y 9. Sangre, fuego, las dos primeras maravillas se combinan en la primera trompeta, como lo vemos en el versículo 7 del capítulo 8. El primer ángel tocó la trompeta y le siguió granizo, fuego mezclados, etc. Con sangre. Fueron entonces arrojados a la tierra y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. ¿Quién levantó la mano? ¿Fue este tipo? Fui yo. Un detalle nada más para que vean, y no quiero salirme, pero Joel 2:29 está mencionando algo que la gente pasa por alto. Dice, o sea, habla de los hijos, de vuestras hijas, de vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y ahora dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero si ustedes se dan cuenta, en Joel no habla de los amos, porque eso es lo que te da a entender y te está enseñando es que Dios no va a usar a una élite para derramar su espíritu, va a usar lo más humilde. Por eso usa a los siervos y a las siervas. Y eso es lo que Joel está queriendo decir. La élite se ha corrompido y Dios, para avergonzar a lo fuerte, ¿a quién usa? Al débil. Para avergonzar al sabio, ¿a quién usa? Entonces, eso tiene mucho significado ese capítulo de Joel. Solo menciona este detalle para que entendamos que Dios usará a los humildes, a los sencillos de corazón, porque son los únicos que están abiertos a lo que Dios quiere enseñar en su palabra. Eso nada más quería aclarar. Excelente.
Seguimos leyendo nuestras notas. Esta trompeta de advertencia es de un juicio literal, es lo que estamos viendo. El impacto sobre el medio ambiente es devastador. Hoy el hombre lamenta la destrucción de bosques como lo que vemos en el Amazonas, pero recientemente, no sé si ustedes han notado, pasamos de Australia, pasamos a Hawái, de Hawái pasamos a Chile recientemente y ahora de Chile pasamos a Texas. Y incluso hay teorías allá afuera que se sabe que se están usando tipos de láseres para empezar estos incendios. Y espero que no tumben el video ahora con lo que acabé de decir. Pero o sea, se están dando estas noticias de que fueron con láseres porque las casas, los techos azules no están siendo dañados y las personas no acaban de entender de que hay algo raro sucediendo y la razón por la cual incluso hasta sombrillas azules, techos azules, carros azules sobreviven a este tipo de eventos raros, para decirlo así, es porque el láser como tal no puede calentar o en este caso no tiene el mismo efecto que tienen otros colores cuando se está con lo azul. Avian, ¿querías compartir algo? Sí, también con respecto al láser, si ustedes pueden buscar en los videos de Hawái y de Chile específicamente, van a ver que los carros no están consumidos, pero los cristales sí. Es decir, que cuando debería ser al revés, porque el vidrio funde a más grado que el metal. El metal. Especialmente el aluminio, que la mayoría de los carros hoy en día son aluminio. Aluminio, sí. Absolutamente. Obviamente estamos viendo cosas raras, porque estamos viendo un edificio que incluso tiene hasta parte de, se dice mampostería, ¿verdad? De concreto. Sí, y vemos que un árbol al lado no está quemado. Entonces, ¿cómo es que nosotros vemos cierta cantidad de destrucción de infraestructura, pero no vemos destrucción de lo que es el ambiente natural cerca al lado? O sea, es impresionante. Avian. Y también las partes que se han destruido es la parte del pueblo, las propiedades de la élite, lo pueden buscar, no cayó nada. Nada. Y Nada. vemos que muchas personas que tienen dinero, o que en este caso son parte de la élite, están comprando estos terrenos que fueron dañados. Todavía no tengo confirmación del país de Chile, pero sí hay confirmación de Australia y también lo hay de Hawái. Incluso el de Hawái sí llegó a captar la atención de algunos unos journalists, ¿cómo se dice en español? Periodistas que hicieron investigaciones y dijeron, aquí hay algo raro. O sea, el hombre siempre va a querer ir reemplazando lo que Dios va a hacer, porque Satanás quiere engañar. ¿Tú me entiendes? Entonces las personas están interpretando que lo que está sucediendo, algunas, no todas, que lo que está sucediendo es parte de la primera trompeta. No, mis queridos. Lo que vemos en la primera trompeta va a ser altamente reconocido como una manifestación de un poder divino. Incluso puede ser que la ciencia trate de engañarnos diciendo, especialmente la NASA, que van a ser meteoritos o que son cometas o que son qué sé yo, pelotas espaciales, lo que quieren inventarse, que todas estas cosas son cuentos y puros cuentos. Dios hizo descender fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Lo mismo va a suceder para hoy. Y se ha probado científicamente que lo que cayó en Sodoma y Gomorra está fuera de la tabla de la periodic table. Ahora se me olvidó cómo decirlo en español. La tabla periódica. Eso mismo. De la tabla, lo iba a decir bien. La tabla periódica no se encuentra. Simplemente no está ahí la información. Queriendo decirte que verdaderamente lo que se manifestó en Sodoma y Gomorra vino de parte de Dios. Ahora, cuando se destruye un tercio de los bosques del mundo, el mundo entero sufre, y esto lo sabemos. Dicen que las Amazonas son, como por así decir, los pulmones del mundo. Los árboles y las plantas absorben el dióxido de carbono, y la atmósfera no solo tiene que lidiar con el humo y la contaminación creado por los que queman los árboles, sino que ahora hay muchos menos bosques para convertir el carbono dióxido en oxígeno. Hay algo interesante. Dicen ellos que estamos sobrepoblados, que estamos consumiendo muchos fossil fuels, lo que son los combustibles de fósiles, y que esto está creando mucho dióxido de carbono. Para ellos, la solución es
cooptar, por ejemplo, los carros, y ahora te dicen de que comprar carros eléctricos y qué sé yo, pero todo esto es una trampa. Incluso los químicos que se usan para crear este tipo de vehículos y también los aparatos esos del aire, lo que crea electricidad, que son los molinos grandes. El sistema de metales y de baterías que usan son 10 veces más mortales que quemar petróleo o carbón. Si acaso la solución sería plantar más árboles, detener si acaso las construcciones, pero vete a una ciudad y dime a mí si se están deteniendo en construcciones. Es al revés. Incluso ahora quieren hacer ciudades de 15 minutos. Y estas ciudades de 15 minutos que hacen restricciones te están creando todo dentro de un área, o sea, más construcción. Están usando más recursos naturales para construir, destruyendo más la tierra. Pero eso no es problema. Pero el problema somos tú y yo, porque tú y yo vivimos en el campo y tenemos un vehículo y tenemos que quemar bastante combustibles de fósiles, como ellos le dicen. Mis queridos, todo esto es una gran mentira, que lo que quieren es tratar de asustarnos y de culparnos por la maldad que ellos están haciendo. Pero mis queridos, no os preocupéis, porque la palabra dice que Dios declaró: vengo a destruir los que destruyen la tierra. Y en los escritos no terrenales, en los escritos celestiales, se sabe muy bien quién está destruyendo la tierra y quién no. Así que el calentamiento global, como ellos le dicen, causado por la retención y el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, ahora aumenta rápidamente. Los intentos del hombre por evitar un aumento desastroso de las temperaturas mundiales y los cambios climáticos impredecibles que se producen como resultado son completamente inútiles. Completamente. Ahora, si nosotros hacemos memoria, la hermana White afirma que Dios ejecutará juicios sobre los dioses de este mundo. Por ejemplo, la cita dice una vez más: el Señor Dios de Israel ejecutará juicios sobre los dioses de este mundo como sobre los dioses de Egipto, con fuego, inundaciones, plagas y terremotos. Él arruinará toda la tierra. Los juicios de Dios son muy reales y están diseñados para advertir y recordar a la gente sobre la próxima venida de Cristo. Quiere que la gente se dé cuenta de que el tiempo se acaba. Fuego, granizo, sangre son los elementos que Dios habilita con su palabra para causar destrucción y cumplir su palabra. Papá, tienes ahí en pantalla Nahum capítulo 1 versículo 3 y Nahum capítulo 1 versículo 4. Sí, el versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y de ninguna manera absolverá a los impíos. Jehová se sale con la suya en el torbellino y en la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies. Y fíjense 4 como dice: él reprende al mar y lo seca, y seca todos los ríos. Basán languidece y el Carmelo, y languidece la flor del Líbano. Excelente, excelente. Estamos viendo con la Biblia que una vez más los hombres van a querer inventar estos juicios, estas destrucciones, pero cuando venga lo que viene de parte de Dios, será de parte de Dios. Eso no va a tener ninguna duda. Tengamos en cuenta que el Señor se sale con la suya en el torbellino y en la tormenta. Él es Dios. No se le puede limitar. Él está verdaderamente al control. Todo lo que Dios tiene que hacer es hablar tal como lo hizo en la creación, ¿verdad? Eso lo vemos en el poder de su palabra, Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él creó con su palabra y destruye con su palabra. Él reprende el mar y seca todos los ríos con su palabra. Salmo 104, versículo 7, que nos dice: ante tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron a alejarse. David describe como la voz de Dios, que se asemeja al trueno, controla los movimientos de los océanos, manteniéndonos dentro de sus límites, pero también puede secar los mares con su palabra. El Dios que creó la naturaleza, que hace su camino en el torbellino y la tormenta, suplicará a la humanidad a través de los juicios que pronuncia a través de su creación. La tormenta de fuego de granizo mezclado con sangre, la primera trompeta, será tocada por los testigos de Dios mientras repiten en voz alta el mensaje de los primeros ángeles.
la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Vuélvanse al Dios creador y adórenlo. Hónrenlo guardando su ley. Ahora, la visión adventista tradicional de las trompetas ha sido basarse en relatos históricos de eventos que sucedieron durante el colapso del Imperio Romano e interpretar el granizo, el fuego y la sangre simbólicamente. La pregunta que hay que hacerse es, ¿el granizo, el fuego y la sangre son símbolos o figuras en el contexto de las trompetas? Por ejemplo, William Miller, en su obra escrita en un libro titulado Views of the Prophecies and Prophetic Chronology, da algunos consejos a la hora de interpretar la profecía. Él dice lo siguiente, que las figuras siempre tienen un significado figurado y se usa mucho en la profecía para representar cosas, tiempos y eventos futuros, como montañas, que es decir gobiernos, bestias, que es decir reinos, aguas, que es decir personas o muchedumbre, lámpara, que significa palabra de Dios, día, que en el caso de la profecía de los 2300 días y de todas las profecías que ellos interpretaron en aquel tiempo, lo pusieron de día por año. Ahora, las reglas de interpretación bíblica de Miller tienen sus méritos y nosotros no estamos diciendo de que no. Sin embargo, ni siquiera su interpretación de la profecía era 100% infalible. Miller en realidad creía que las 7 plagas o copas ya habían sido derramadas en su tiempo. Y recuerden de que esto era porque el pensamiento en aquel tiempo era que Cristo ya iba a venir para el 1844 y por lo tanto ya todo en la profecía se debió de haber cumplido. Pero nosotros vemos cómo es que la hermana White, en una carta y manuscritos que son los que están registrados del año 1845 al año 1859, ella, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, escribió lo siguiente: sosteniendo que 6 de las 7 plagas ya habían pasado, siendo un símbolo de los juicios de Dios sobre el papado que se remontaban en la Reforma, si bien pensaba que la 7ª plaga aún estaba en el futuro, no presagiaba ninguna persecución especial para los santos, aparte de la que siempre habían tenido que soportar a lo largo de los siglos. Nosotros estamos viendo de que desgraciadamente había quitado por completamente, en este caso, por ejemplo, la persecución que vemos en Daniel, capítulo 12. Vemos la persecución terrible que se ve en el libro de Apocalipsis. O sea, tenemos que ir entendiendo de que la luz que Dios va dando, de acuerdo al punto de la historia donde estamos, es la luz que se necesita en ese momento. Y William Miller obviamente trajo sus errores. No por eso quiere decir de que Dios no lo usó o de que fue una mala persona. O sea, nosotros los que estamos aquí en este ministerio teníamos errores como la Trinidad y otras cosas que nosotros no entendíamos claramente o que simplemente no habíamos apreciado algunos aspectos de la verdad. O sea, todos los que han estado involucrados en lo que es la obra de predicar y presentar la palabra, siempre en algún momento han tenido algún error, empezando con los mismos discípulos. Tuvieron que estar 3 años y medio con su Salvador, con su Maestro Cristo Jesús, desaprender lo que habían enseñado los fariseos y aprender ahora de nuevo de una forma completamente diferente a lo que habían instituido sus ancianos, sus líderes. Hoy en día usaríamos la palabra sus pioneros. Papá, ¿querías decir algo? Y con relación a los discípulos, los 3 años y medio con el Maestro, ¿fueron suficientes para entenderlo todo? La respuesta es no. Vinieron a entenderlo todo a plenitud cuando fue derramado el Espíritu de Cristo. Completamente. Entonces, para nosotros se aplica igual, porque toda la escritura no es que esto pasó y ya no va a pasar, se aplica igual, se va a volver a repetir, no el evento, sino la historia, pero ahora se repite en nosotros, en nuestro tiempo, como se repitió en el tiempo de la Reforma, un tiempo más atrás. Hay algo interesante. Nosotros, por ejemplo, vemos en Apocalipsis, capítulo 13, vemos 42 meses, que son equivalentes a 3 años y medio. Sí, es verdad que nuestros pioneros históricamente se interpretó como 1260 años, pero en la Biblia solamente esto se ve una sola vez. Aparte de Apocalipsis 13, que fue en el libro de Daniel. Pero si tú vas al Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento,
3 años y medio literales aparecen muchas veces más que un periodo de 1260 años. Entonces hoy en día tenemos predicadores que solamente se quieren dejar guiar por la luz que recibieron los pioneros, no la luz que Dios está dando hoy. No estamos pisoteando a los pioneros. Los pioneros interpretaron los 1260 años en la historia y está bien interpretado. O sea, los eventos históricos que ellos usan para demarcar este periodo de tiempo, eso está bien. Y como yo veo en el Antiguo y el Nuevo Testamento que 3 años y medio es algo que constantemente nosotros vemos en acción. Pablo estuvo en el desierto 3 años y medio. El ministerio de Cristo 3 años y medio. 3 años y medio después de la resurrección de Cristo se cierra la gracia para el pueblo en este caso para los judíos. Vemos nosotros que Elías oró y paró de llover por 3 años y medio. Vemos nosotros que el viaje de Abraham para llegar al monte Moriah a sacrificar a su hijo duró 3 días y medio. Lo que es el número 42 o 3 y medio es algo que se ve muchas veces en las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos dos citas de la hermana White diciendo que Satanás va a aparecerse como un ángel de luz y entonces Apocalipsis 13 por completo empieza a tener su cumplimiento y al declarar esto ahora uno es futurista y qué sé yo y cualquier nombre que tienen. Estas cosas, mis queridos, son del diablo. Los pioneros, gracias a Dios, recibieron luz divina para interpretar los eventos históricos apropiados que se pudieran aplicar a lo que es la interpretación histórica de las profecías. Pero hay ciertas cosas que cuando nosotros las leemos, como dice el hermano White, leer las Biblias tales como está escrito. O sea, no convertirlo todo en símbolo, tomarlo a lo literal. Si lo dice así, tómalo. Si dice pelotas de fuego, pelotas de fuego. Si dice terremoto, es un terremoto. Si dice que el sol y la luna serán echados hacia un lado, pues son echados hacia un lado. No hay por qué querer complicarnos al leer la Biblia. Ahora, miren esta otra cita, continuando leyendo lo que estábamos leyendo del manuscrito sobre Guillermo Miller, la hermana White. Bueno, papá, di lo que ibas a decir primero y entonces leo la cita. Antes de que pases a esa cita, hay algo que tenemos que ir entendiendo. Y hay una división en la iglesia también con relación a Apocalipsis, que unos creen que es un libro simbólico y muy pocos entienden que es literal. Y la gente no está entendiendo. Si la aplicas a Apocalipsis solamente simbolismo, entonces mucho de lo que está ahí no va a pasar. Ahora, hay símbolos en las figuras que se usan en Apocalipsis. Por eso es que dice el primer versículo, Apocalipsis 1:1, en inglés, dice que Dios se la dio a Juan y la palabrita signify, se la dio por signos. Por signos. O sea, Dios dio signos en Apocalipsis que son literales, pero que hay que, para que puedas entenderlo, tienes que ver su equivalente, su significado, el símbolo que tiene, el significado que tiene la figura. Por eso es que cuando hablamos de granizo en Apocalipsis, no es simbólico, porque el libro de Job habla de granizo que Dios tiene guardado para el día final. Y Joel, y las pelotas de fuego y el fuego de Apocalipsis no es simbólico, es algo literal. Ahora, pero cuando tú analizas el símbolo, ahora entiendes a plenitud por qué está ese signo y qué es lo que representa el signo y qué es lo que es el signo. Pero la Biblia no es simbólica, es literal. Apocalipsis no es simbólico, es literal, pero sí tiene simbolismo. Los números en Apocalipsis, cuando tú entiendes el simbolismo, pues puedes entender muchas cosas más. Pero no significa que los números no son literales. Son literales en Apocalipsis. Y si ella identifica Apocalipsis 13 en el futuro, después que ocurre este evento que mi hijo estaba explicando, entonces la profecía de tiempo no determinado que está en Apocalipsis 13 no es simbólico, es literal. Pero ahora ya no es días por año, porque eso ya lo hemos explicado varias veces, porque no es una profecía de tiempo determinado para aquellas personas, hermanos, que quieran por eso discutir. Investigue cuando Ellen White habla sobre tiempo determinado y tiempo no determinado para que podamos entender cuáles son las profecías de tiempo determinado, que la última fue la de los 1300 días, pero quedan profecías de tiempo no determinado para nuestro tiempo y para el final de los tiempos. Era eso. Bueno,
Miren lo que dice esta cita, porque yo creo que esta cita también se va a añadir como un comentario extra a lo que estamos diciendo. No mucho después del chasco de 1844, se incluyó una visión dada de Elena G. de White en el folleto Una palabra para el pequeño rebaño que ella escribió con su esposo James White. Dice, la visión dada a Ellen Harmon constituyó una desviación importante del pensamiento millerita dominante. Esto probablemente explica por qué cuando esta visión se incluyó en el folleto Una palabra al pequeño rebaño, 16 meses después, Jaime White consideró necesario incluir una sección que ofreciera apoyo bíblico a la posición de que las 7 últimas plagas estaban todas en el futuro y que todos habían de ser derramados antes de la primera resurrección. Para el propio White, esto representó una inversión de su anterior posición millerita. Y cuando Josiah Leach estaba tratando de interpretar la quinta y la sexta trompeta en el año 1840, él no se guió por la interpretación de Guillermo Miller, o en este caso al 100% como lo hizo Guillermo Miller, más bien él se fundamentó sobre Edward Gibbon. Y aquí es donde nosotros vemos por qué el libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith cita un montón de veces al libro de Edward Gibbon, tratando de buscar el significado de un evento en la historia para usarlo como, o sea, para explicar el símbolo de lo que supuestamente habla el Apocalipsis. Pero, o sea, estamos viendo que en los primeros 15 años del movimiento adventista el séptimo día, nuestros pioneros pasaron por choques fuertes. Pasaron por la misma experiencia que estamos pasando ahora. Nos enseñaron una cosa y nos estamos dando cuenta ahora de que, hey, estábamos equivocados o simplemente no lo estábamos entendiendo apropiadamente. No estábamos viendo la imagen completa. Estábamos tan enfocados en lo que queríamos ver que no vimos qué cosa. The bigger picture, no vimos la imagen completa. Es lo mismo que está pasando, lo mismitico. Ahora, hoy, al igual que en los días posteriores a 1844, debemos examinar nuestras creencias y tradiciones y preguntarnos, ¿estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma? ¿O estamos tratando de interpretar la profecía y usar símbolos y figuras cuando el contexto obviamente es literal? O sea, son preguntas básicas, son preguntas legítimas, ¿ok? Ahora, Dios, a través de nuestros pioneros y de la sierva del Señor, Elena G. de White, estableció nuestras creencias fundamentales. Estos temas que estamos hablando no son temas doctrinales. Algunos los quieren hacer doctrinas, algunos lo quieren hacer parte de un credo, pero simplemente no lo son. Y aquí es donde viene lo interesante, porque los pioneros, con la revelación del espíritu de profecía, pudieron concluir que las 7 plagas no habían sido derramadas. Seguramente nosotros, con pruebas y esclarecimientos similares disponibles, podemos llegar a una conclusión similar. Elena G. de White escribió en el año 1890, escuchen bien lo que ella dice, los acontecimientos solemnes que tenemos ante nosotros aún están por suceder. Se tocará trompeta tras trompeta, copa tras copa derramada una tras otra sobre los habitantes de la tierra. Un texto de prueba clave utilizado por Miller para interpretar el granizo como símbolo es el siguiente. Isaías 28:2, he aquí Jehová tiene un poderoso y fuerte que como tempestad de granizo y tormenta destructora, como torrente de poderosas aguas que se desbordan, arrojado a la tierra con la mano. Esto fue lo que él usó. Por Apocalipsis 8:7, toca la trompeta, fue granizo y fuego mezclados con sangre, fueron arrojados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles fueron quemados y toda la hierba verde fue quemada. Se suena una trompeta, o en este caso una advertencia, así como Moisés advirtió al faraón. Vamos a interpretar Apocalipsis con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo se advirtió al faraón de las plagas inminentes a Egipto, de las destrucciones, de los juicios mezclados con misericordia, como la hermana White declara en manuscrito 15. Y no estamos diciendo que las trompetas están en el futuro por la cita que han citado otros predicadores y que la hermana White dice trompeta tras trompeta. Esa cita se puede interpretar de diferentes maneras y formas. Por el manuscrito 15, donde la hermana White dice que separaron los 7 ángeles frente a Dios, se les entregaron sus comisiones, se les entregaron 7 trompetas. Y en el contexto está hablando de juicios mezclados con misericordia.
Ya no somos nosotros citando Apocalipsis 6, 7 y 8 en un contexto en el futuro. Esa es la profeta. Por lo tanto, citando trompeta tras trompeta, plaga tras plaga, está muy bien justo poder decir de que verdaderamente se estaba refiriendo a lo que se vemos en Apocalipsis 8 y 9 como algo que está en el futuro. Y cuando hablamos del futuro no estamos hablando aquí a 1000 años, que esa es la posición futurista, que las profecías de Apocalipsis, de Daniel, todo eso está de aquí a cientos de años. No, mis queridos. Lo que estamos hablando está literalmente a la vuelta de la esquina. Ahora, vemos nosotros los árboles y la hierba verde arden o son quemados, como dice la primera trompeta. ¿Es esto que se quema literal? O sea, ciertamente lo es, porque lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué ha causado esta destrucción? El granizo y fuego mezclados con sangre que han caído sobre la tierra de manera similar que cayó sobre Egipto. ¿Se puede interpretar la primera trompeta como un evento literal para nuestros tiempos? Respuesta fácil. Si sucedió en Egipto, ¿qué me dice a mí que no va a suceder para nuestro tiempo? La hermana White es la que dijo que los profetas de antaños hablaron menos para su tiempo que para nuestro tiempo. Queriendo decir de que todo lo que nosotros encontramos en la Biblia, en esta, así como dice un dicho famoso que, ¿cómo es? Como que en el amor, en la guerra, todo se vale. ¿Cómo es el dicho ese? Sí, tanto que el amor como la guerra, todo se vale. Exacto. Bueno, en la interpretación bíblica, todo lo que está en la Biblia se vale aplicarlo para nuestro tiempo. Cuando estamos hablando de aplicar, no estoy diciendo que se vienen 2300 días como se han levantado algunos. Hay cosas que ya claramente han sido cumplidas y establecidas. Pero ahora el periodo de persecución que sucedió por 2300 días, las crisis que se vieron desde la reconstrucción del templo, desde el tiempo que Cristo caminó con los fariseos, la persecución a los primeros cristianos y la persecución a los reformadores, todo eso se va a ¿qué cosa? A unir en este último periodo de la historia, ¿verdad? Entonces, a esos hermanos es a lo que nosotros nos referimos de que hay que hacer aplicaciones. Sí, papá. Que por eso es que la gente se afana tanto con el asunto de que tú estás obviando a los pioneros. No estamos obviando a los pioneros. Ellos estudiaron la verdad como les fue presentada y argumentaron mucho más y entendieron mucho más. Pero yo no tomo ningún escrito de ellos exactamente como una norma de justicia. Mi norma de justicia es este libro que está aquí. Es la palabra de Dios. ¿Y qué más? El espíritu de profecía que Dios lo dio para que esto sea entendido para nuestro tiempo. Pero esa es nuestra posición y lo aclaro porque yo sé que hay hermanos que ya nos acusan que no somos adventistas o nos acusan que no creemos en el espíritu de profecía y nos acusan, fíjese, en un juicio legal en este mundo. Esos hermanos estarían perdidos por poner en nosotros palabras que no existen en nuestra boca y por poner declaraciones de nosotros que nunca hemos hecho. Así que en el juicio de Dios, que es más justo que el de la tierra, obviamente estos hermanos que ponen en nosotros una determinación que no hemos dicho, obviamente están más perdidos todavía. Porque si con los hombres están perdidos, con Dios mucho más. El término legal es difamación. Y por lo menos en la ley de los Estados Unidos es bien malo caer en la difamación. Te encuentran en una frase que difamaste y ya todo lo demás que tú dices es puesto en tela de juicio porque una vez difamaste o levantaste perjurio. Y yo explico esto porque, hermanos, siempre es lo mismo. Las personas entienden que para yo creer, para decir que creo en los pioneros, tengo que presentar sus escritos como un así dice Jehová. Mis escritos es la palabra de Dios. Ahora, Dios nos dio el espíritu de profecía como algo extra, un argumento extra para nuestro tiempo, a través de una sola persona. No usó varios. Si hubiera usado varios, no tengo ningún problema con los varios. Pero Dios usó una sola persona y ese es el punto que tenemos que entender. Y si hoy en día aquel pueblo se conoció como el pueblo del libro, nosotros deberíamos conocerlo como pueblo del libro. Si en aquel tiempo, yo estoy preparando un estudio sobre esto, aquellas personas estuvieron dispuestos a abandonar sus iglesias que habían apostatado y estaban llenas de paganismo, nosotros hoy deberíamos hacer lo mismo. Entonces, si en aquel tiempo no existía un credo, nuestro único credo, dicen ellos, es la palabra de Dios, entonces hoy en día no podemos hacer un credo,
porque la iglesia nominal tiene un credo. Si crees en la Trinidad, si crees en esto, si crees en aquello, si crees que te puedes bautizar. Pero cuando te sales de ahí y vas para los demás, sobre todo para los historicistas, ahora tienes que tener un credo. Crees en Espíritu de Profecía, crees en la Biblia, pero crees en los pioneros, porque si no crees en los pioneros, ni eres adventista ni eres nada. Y esto es un problema que estamos nosotros enfocando para este tiempo. Y por eso es que en nuestros estudios nosotros presentamos Biblia y Espíritu de Profecía. Y nosotros no podemos interpretar las cosas como los demás lo interpretaron. Para su tiempo le sirvió, sí, le sirvió. El tiempo que estamos viviendo nosotros es el tiempo final, donde viene el cumplimiento de toda la escritura. Desde los eventos pequeños que ocurrieron en una ciudad en específico, ahora ocurrirán en todas las ciudades a nivel mundial. Porque en la venida de Cristo se complementa toda la escritura. Y esto es algo que quiero que se entienda y que se tenga bien claro. Obviamente sé que nos van a acusar, de hecho ya nos acusan y siguen, nosotros tenemos que avanzar. El evangelio es para los entendidos, el evangelio no es para los que se quedan estancados en un punto, en que se quedan parados en un lugar y no se mueven. El evangelio somos una iglesia de un movimiento, hay que moverse hacia adelante y hacia arriba. Gracias. Es interesante que si tú vas a todos los escritos de los pioneros y de la misma hermana White, todos están tratando de levantar esta por encima de todo, de conllevar a las personas a leer esta palabra, esta Biblia. Es lo que ellos quieren que las personas hagan. Pero hoy en día la hermana White tiene en primeros escritos hablando sobre los mensajeros. Ella ahí habla del fanatismo. Ella dice a las personas que se van completamente a un extremo y que tenemos que estar cuidándonos. Y verdaderamente hemos visto muchos fanáticos a través de la historia. No solamente dentro de la corporación, sino fuera de la corporación. No solamente historicistas, sino también dentro del movimiento La Verdad del Padre y del Hijo. O sea, estamos viendo como para todas partes se levantan personas y se van completamente a un extremo. Y desgraciadamente, estas personas siempre van a acarrear con ellos a muchas ovejas. El evangelio de Cristo no es el evangelio de los miles de millones de personas, no es el evangelio de donde te van a seguir a ti millones y miles de personas, no, es para un pequeño fiel remanente. Pero fiel ¿a quién? Al único Dios verdadero, a Jesucristo y a su palabra, y of course también a su testimonio, que es una extensión de su palabra. Como obviamente mi estudio tiene slides diferentes de ustedes, ahora mismo yo estoy en Éxodo capítulo 9, versículos 2, 23, 24. Avian, lee para nosotros el 22, vamos a poner a Cristian a leer el 23 y papá, tú terminas con el 24. Adelante. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Dice el 23. Y Moisés extendiendo su vara hacia el cielo, y Jehová envió truenos y granizo, y el fuego corrió por la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y dice el versículo 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Entonces, entonces nosotros estamos viendo que no se hace ningún símil ni comparación entre un fuerte y el granizo Apocalipsis 8:7. O sea, el granizo y el fuego es granizo y fuego. Así como la hierba del campo fue destruida en Egipto, así también será en la advertencia la primera trompeta de Dios a la humanidad. También es interesante que nosotros podemos comparar otros versículos del Apocalipsis para evaluar si granizo se usa en el sentido figurado o literal. Por ejemplo, justo antes del derramamiento de las plagas y después de que sonó la séptima trompeta, Apocalipsis 11:19, describe un terremoto y un granizo. Apocalipsis 11, versículo 19 nos dice, y el templo de Dios se abrió en el cielo y se vio en su templo el arca de su testamento y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo. Entonces, si nosotros interpretamos que Apocalipsis 7, granizo representa no sé qué cosa, en la caída del imperio romano, tendríamos que poner lo mismo con la séptima trompeta. Eso no se hace.
Y eso no es mantenerse fiel a la interpretación. Si un símbolo en un capítulo significa una cosa, en el otro tiene que significar lo mismo. Tú no puedes decir, aquí se aplica esto y acá se aplica lo otro. O sea, no, tendríamos un relajo en la interpretación bíblica de la profecía. Entonces, por eso, mis queridos, el creer que las trompetas tienen una aplicación literal no está pisoteando la aplicación simbólica. No estamos reemplazando la simbólica con la literal. Hay una simbólica y aceptamos esa, y hay una literal. La pregunta es, ¿aceptaremos eso? Eso es como discutiendo con una persona trinitaria con respecto al Espíritu Santo. Ellos te dicen, el Espíritu Santo es una persona. Y yo digo, yes, sí, es una persona. Yo creo que es una persona. Pero la pregunta es, ¿tú crees que es el Espíritu de Cristo? Tal como lo dice Romanos 8, tal como lo dice Gálatas, tal como lo dice Efesios, tal como dice 2 Corintios 3:17. Entonces, ahí es donde vemos quién es el extremista y quién no es el extremista. Yo acepto todas las citas del Espíritu de la profecía. Yo acepto todos los versículos de la Biblia. Pero hay personas que no aceptan todas las citas del Espíritu de profecía. Hay personas que no aceptan todos los versículos de la Biblia. Papá. ¿Cómo es que se debe estudiar las escrituras? Yo no puedo, o sea, usted debe mirar las escrituras, el Nuevo Testamento, y para hallar el entendimiento de qué es lo que significa, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y hay cosas del Antiguo Testamento que para entender qué es lo que Dios quería para el futuro, tenemos que venir al Nuevo Testamento. Pero entonces yo no puedo agarrar el Apocalipsis y aislarlo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y darle yo una interpretación que yo quiera. Porque entonces ahí estoy un problema. Por eso es que las escrituras nosotros no la estamos interpretando, porque si yo estuviera interpretando las escrituras, le estaría enseñando a ustedes algo nuevo y distinto que no estaría basado en las escrituras. Nosotros no interpretamos las escrituras, que es lo correcto. Nosotros dejamos que las escrituras se interpreten a sí mismas. ¿Y cómo las escrituras se interpreten a sí mismas? Bueno, tienes que agarrar los escritos de Apocalipsis de Juan para este tiempo y entonces tienes que buscar su significado en el Antiguo Testamento, en los eventos. Mira, la historia del Antiguo Testamento o las historias del Antiguo Testamento no son ahí para narrarte lo que pasó. Están ahí porque se repiten y porque su significado o su objetivo tiene un significado para nuestro tiempo, su evento. Por eso que todas las historias, la historia de Noemí con Ruth, no solamente para enseñarte de que hay nueras que se pueden llevar bien con su suegra, no, hay mucho más que eso en esa historia. La historia de Estel no fue para mostrarte una reina que tuvo valor y se levantó un día y se presentó al rey antes que sin que él la hubiera llamado. No, tiene un significado espiritual y un significado para nuestro tiempo. Entonces, si usted aísla a Apocalipsis y ahora quiere darle el significado que usted quiere y llevarlo con los libros históricos del Imperio Otomano y hacer lo que usted quiera o convertirlo en asuntos simbólicos, hay un problema porque estarías tú interpretando Apocalipsis para ti. Pero en realidad no estarías dejando que la Biblia sea quien interprete Apocalipsis. Por eso es que todos los signos en Apocalipsis tenemos que ver el significado en el resto de las escrituras. ¿Cómo lo explicaron los profetas mayores, pero también los menores que escribieron poco, pero fue muy grande? Entonces, aprendamos siempre que si decimos que las escrituras se interpretan a sí mismas, no puedes agregarle ideas tuyas a nada de las escrituras. Busca qué idea tiene la escritura de ese versículo y entonces acepta lo que Dios te está presentando. Así mismo es. Cuando la séptima copa, nosotros vemos en Apocalipsis 16:21, cuando la séptima copa es derramada al final de las plagas, hay un gran granizo que también cae del cielo. Una vez más, si Apocalipsis 8:7 le das una interpretación simbólica a ese versículo, se la vas a tener que dar a Apocalipsis 16. No puedes cambiar eso, no puedes cambiar eso. Y vemos que eso cayó sobre los hombres, un gran granizo del cielo, cada piedra como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios porque de la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. En toda la referencia en Apocalipsis, el granizo es literal. Es literal. Nadie te dice, ni los historicistas, ni los davidianos, ni los de la corporación te dice que es simbólico. Todos te dicen que es literal, porque su plaga fue muy grande. En toda la referencia es literal, así como los terremotos son literales.
Nadie te dice que el terremoto representa la caída de no sé quién y la matanza de no sé quién. Y no, es un terremoto. La Biblia dice terremoto, es terremoto. Entonces, significan al principio y el fin del juicio de Dios. Es como vemos los terremotos. Se ven al principio de los juicios y se ven al final de los juicios. Es como una demarcación. Es como por así decir un anuncio. Ahora, al investigar con frecuencia que se menciona la palabra granizo en la Biblia, nosotros encontramos que la palabra granizo se usa 38 veces en 34 versículos. En 26 o en este caso 76% de los versos, granizo se usa en un sentido literal. Ese sentido es granizo que cae del cielo por orden de Dios. Un versículo en ese grupo literal dice Job 38:22, que era lo que tú estabas citando ahorita al principio, papá. Has entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo, que es reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la batalla y de la guerra. Dice entonces, es un tema bien conocido en toda la palabra de Dios. Aquel que creó la tierra, sus habitantes, su atmósfera y los patrones climáticos utilizan las fuerzas naturales de su propia creación como juicios, con la esperanza de que la humanidad se dé cuenta antes de que sea demasiado tarde de que Él es su creador y merece su adoración. Ahora vamos a leer otros ejemplos. Estoy en el slide que tiene a los versículos en Salmos. ¿Lo tienen ustedes en pantalla también? Perfecto. Sí. Entonces, granizo y fuego fueron la quinta plaga en la tierra de Egipto. Habían, léenos Salmos 105, versículo 32 y después Cristian. Léenos Salmos capítulo 148, versículo 8, por favor. Les dio granizo en lluvia y llama de fuego en su tierra. Salmo 148:8. Fuego y granizo, nieve y vapor, viento tempestuoso cumpliendo su palabra. O sea, les quedó demostrado a los egipcios que la tierra está bajo el control del Dios viviente, que los elementos obedecen su voz y que la única seguridad está en la obediencia a Él. ¿Saben dónde está eso escrito? Patriarcas y Profetas, capítulo 260, página 269, párrafo 3. Pregunta, ¿acaso me van a decir a mí que si yo digo de que esto se va a volver a cumplir, ahora yo no soy adventista? Porque yo estoy declarando de que este juicio va a ser literal y que va a quedar bien claro que la única salvaguardia está en ¿quién? En Dios, mis queridos. Extremistas. Varias otras referencias al uso del granizo como sentencia incluyen, papá, bueno, di tu comentario y entonces léenos Josué 10:10 y Josué 10:11. Sí, con el asunto, fíjese cómo el diablo quiere frenar la interpretación de las profecías para nuestro tiempo, para que el pueblo no esté preparado. Ideó el preterismo, donde la gente ya dijeron, ya eso pasó, está en el pasado. Idea el futurismo, donde las profecías que han venido ocurriendo desde Daniel, entonces todavía falta mucho, eso está para el futuro, falta mucho para que se cumpla. Eso es futurismo, ese es el verdadero futurismo. Y ahora tienes el historicismo, que no fue usado por Elena de White ni por los pioneros. Eso es algo que se le agregó después de Leroy Froome, se le agregó esa palabrita. Y esa palabrita también te frena y te estanca, porque todo ya está cumplido, donde la historia es un tipo de preterismo, lo que es más historicista, pero es preterismo igual, porque ya eso ya todo pasó. Mateo 24 pasó, así te dicen ellos. Joel 1 y 2 ya pasó, así te dicen ellos. Daniel 12 se fue ya, así se acaba, te dicen ellos. Apocalipsis, todo el Apocalipsis casi está acabado completamente. Entonces, es una forma que el diablo ha ideado para estancar el estudio y la preparación, para que la gente no investigue, no busque. No, el preterismo ya pasó, el historicismo ya pasó en la historia y el futurismo falta mucho todavía. Entonces, en realidad, eso es el verdadero significado de lo que Satanás quiere lograr, y por eso inventó esta distinción de preterismo, historicismo y futurismo. Por eso nada de eso
debemos usarlo nosotros. Solo tenemos que mirar las escrituras, leerlas y entender y aceptar lo que Dios tiene. Vayamos al espíritu de profecía, porque ahí nos aclaran muchas cosas. Siempre hacemos énfasis y lo repetimos. Las escrituras, mira, usted va leyendo Génesis con patriarca y profeta y va a entender muchas cosas para Apocalipsis, para nuestro tiempo. Entonces, esto es un comentario que quería hacer con relación a estas 3 palabritas que yo le aconsejo al pueblo de Dios. No debes usar esto. Eso te va a estancar. Y es un tipo de espíritu laudicense. Todo lo que te frena, todo lo que te duerme, todo lo que te detiene y no te deja avanzar, es un espíritu, es un tipo de espíritu laudicense. Así que, hermano, estemos alerta. Vamos a leer. Entonces me dijiste que leía al Josué 10:10. Correcto. Dice esta versión. Y el 11. Y Jehová los desconcertó delante de Israel y los mató con gran matanza en Gabaón y los persiguió por el camino que sube a Bet-Horom y los derrotó hasta Aseca y hasta Maceda. Y el 11 dice, y aconteció que mientras huían de delante de Israel y descendían a Bet-Horom, Jehová arrojó grandes piedras desde el cielo sobre ellos hasta Aseca y murieron. Fueron más los que murieron con granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y qué bueno, porque iba a decir que hay hermanos que me dicen, ve, ahí dice piedras del cielo. Y yo sí, pero termina el versículo que te aclara que son granizo. Exactamente. Ahora, en el próximo slide, ustedes pueden ver desde Salmos 18 o se ve cortado. 18, 13 tengo. 13 y 14. Avian, tú vas a leer Salmos 18, 13 y el versículo 14. Léenos ahora un momentico. También Jehová tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y brasas de fuego. Si envió sus flechas y los esparció y lanzó relámpagos y los desconcertó. Entonces vemos que el siguiente pasaje ahora que vamos a leer de Isaías se refiere a cuando el Espíritu es derramado desde lo alto. Esto es una referencia a la lluvia tardía, como un ejemplo de que lo que leemos en el Antiguo Testamento es algo literal y que se aplica directamente a nuestro pueblo. Cristian, léenos los versículos que tenemos ahí en Isaías 32, 15, 16, 17, 18 y termina con el 19. Dice 15. Hasta que el Espíritu sea derramado sobre nosotros desde lo alto y el desierto sea un campo fértil y el campo fértil será contado por bosque. Entonces el juicio habitará en el desierto y la justicia permanecerá en el campo fértil. Y la obra de justicia será paz, y el efecto de la justicia tranquilidad y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada pacífica, en moradas seguras y en lugares tranquilos de descanso. Cuando granizo caerá sobre el bosque y la ciudad será habitada en un lugar abatido. Abatida, en un lugar abatido, sí. Esto es súper interesante, pero no quiero terminar aquí. Es impactante que en este pasaje es el versículo 19. Algo impactante. El pueblo de Dios morará seguro cuando el granizo caiga sobre el bosque y la ciudad será devastada por el impacto del granizo. Será abatida o derribada o humillada. Son algunas de las traducciones. Este versículo describe que el granizo de la primera trompeta que impactó al bosque, y se refiere también a la séptima plaga, cuando las ciudades serán arrasadas y destruidas. En este momento, en el futuro, la seguridad de los verdaderos seguidores de Dios es segura. Habitan en lugares tranquilos de descanso y habitaciones pacíficas. Este pasaje es verdaderamente una promesa para aquellos que viven el tiempo del fin. Es Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mis queridos, ya sea que estemos vivos para la primera trompeta o estemos vivos para la última plaga, aquellos que están resguardados en ¿quién? En Dios, estarán a salvo. El granizo se mezcla con fuego y sangre. Se hace la pregunta si el granizo y el fuego son literales. La sangre también es literal. Y es interesante notar que la misma palabra usada por sangre en Apocalipsis es la palabra griega 129 de aima o aimá,
que tiene como definición sangre, sangre de hombres o animales, se refiere al asiento de vida, de aquellas cosas se parecen a la sangre, jugo de uva, sangre arrojar, ser arrojado por la violencia, matar, asesinar, y al principio de la contingencia profética divina, no sé si ustedes se acuerdan, que papá habías mencionado que también esta palabra de aima tiene que ver con algo acumulativo, porque la sangre se acumula, ¿ves? Es acumulativo. Acumulativo y copulativo. Y copulativo. Entonces Sí. estamos viendo de que verdaderamente, bíblicamente, usando el significado de cada palabra tal como fue escrita, vemos nosotros su significado verdadero. Y es algo literal, es algo real. Por eso es que sabemos que los juicios de Dios, perdona que te haya interrumpido, son acumulativos y acupulativos, o sea, que ata, que liga una cosa con otra, va de un evento tras de otro. Exactamente. Inicia uno, inicia otro, y otro inicia otro, y son todos los eventos corriendo. Completamente, completamente. Este término puede usarse en un sentido literal. En otras palabras, sangre, sin embargo, la palabra puede usarse para describir aquellas cosas que se parecen a la sangre. Debido a que la trompeta es un juicio futuro de Dios, la composición científica real de la sangre quedará totalmente a su discreción. Eso a mí no me importa personalmente lo que cada cual quiere interpretar, qué cosa es sangre para ellos. Eso es una cosa que cada cual. Pero el concepto de lluvia de sangre no es nuevo. Y a lo largo de la historia se han registrado eventos en los que sustancias parecidas a la sangre han caído del cielo. Ha habido lluvias de sangre. Hemos visto como muchos pájaros de repente mueren y empiezan a caer con toda su sangre y se derrama por todas las ciudades. Hemos visto diferentes tipos de fenómenos que la ciencia trata de explicar, pero no hay una explicación. Hermanos, estamos muy cerca de la segunda venida y estas cosas van a suceder. Ya estamos terminando. De nuestro estudio, la primera trompeta, hemos entonces llegado a las siguientes conclusiones. Número 1. Nuestro Dios, creador, va a juzgar a los dioses modernos de este mundo como lo hizo con los dioses de Egipto. Con fuego, inundaciones, plagas y terremotos fue la cita con la que empezamos. ¿Sí o no? Amén. Segundo, cuando Dios derrame su espíritu, la lluvia tardía, se verán prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, tal como lo vimos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Número 3. Incluso nuestros pioneros cambiaron su comprensión de la profecía cuando la Biblia y el Espíritu Profecía les revelaron la verdad y la luz. Queriendo decir de que si Dios quisiera de que ellos hubieran entendido, hubieran aceptado esta luz, Él se lo hubiera presentado y lo hubieran aceptado. Pero ¿y qué pasa si esa no era la luz para ese tiempo? Hay muchas cosas que a la hermana White le preguntaron, hey, ¿qué tal de esto? Y ella respondió, Dios no me ha dado luz con respecto a este tema. Por lo tanto, no toquemos este tema y esperemos a que Dios en el mañana dé más luz con respecto a esto. Y una vez más, los temas que hemos estado hablando, mis queridos, no son temas doctrinales. No hemos pisoteado ni una sola creencia fundamental adventista. No hemos pisoteado ni atacado el único credo que tenemos como adventista del séptimo día que fue defendido por nuestros pioneros. La palabra, las sagradas escrituras. Número 4. La mayoría de los textos de la Biblia que se refieren al granizo, se refieren a granizo literal. Ningún texto en el Antiguo Testamento y ninguno antes de Apocalipsis se usa granizo para decir de que fue esto y que fue lo otro y qué sé yo. No, solamente se usa en Apocalipsis 8:7, de acuerdo a la interpretación de los pioneros, porque ellos entienden de que hay una referencia en Joel y porque eso a finales se vio entre Joel y Job, de que ese granizo, ese es el de las plagas. Eso lo dicen ellos. Pero Apocalipsis 8:7 está completamente aislado del resto del uso de la palabra granizo en la Biblia. Y eso obviamente no es correcto. Número 5. Dios ha usado granizo literal en juicios a lo largo de la Biblia y tiene un arsenal o tesoros de elementos naturales que ha reservado para el tiempo de angustia. Esto es algo que no se puede negar porque Job lo declara de la misma forma que está escrito aquí. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sangre que desciende con el fuego y el granizo parecerá sangre y puede ser literal o una sustancia parecida a la sangre, de acuerdo a la forma en que lo queramos ver, y al mismo tiempo sabremos de que estos juicios serán acumulativos,
copulativos van a ir empeorando. Número 7, la primera trompeta, advirtiendo de granizo, fuego y sangre, va a ser un evento literal similar a las plagas que cayeron sobre Egipto. La primera trompeta anunciará el pronto regreso de Jesucristo. Dios es misericordioso y restringe su impacto a 1/3 de los bosques. Pudiendo haber destruido todo, lo restringe ¿a qué cosa? 1/3. Es hora de reconocer que realmente existe un Dios. El Dios creador desea que sus hijos le adoren y le obedezcan. Y una sola cosita que voy a mencionar. No me vayan a sacar como ejemplo la palabra árbol, que en Apocalipsis se puede referir a algo literal y al mismo tiempo tiene un significado simbólico, porque también en Salmos se usa en algo literal, pero también se usa en forma de simbólico. Cuando nosotros vemos que hay una palabra que se usa para ya sea a definir algo literal o algo simbólico, entonces su significado depende de su contexto. De su contexto. Y para poder asegurarnos de entender ese contexto, muchas veces debemos de ir al ejemplo que queda en el Antiguo Testamento. Papá, quería comentar algo. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, el león. ¿Qué significa en la Biblia el león? Bueno, puede representar al león de Judá. Según el contexto. Puede representar a Satanás, también, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero representa a Babilonia, porque el estado de Daniel, Babilonia fue representada por un león. Y también hay leones literales. Hay leones literales. Y representa a Cristo, el león de la tribu de Judá. Entonces, en dependencia del contexto, pues entonces tú vas a entender si le puedes aplicar. ¿Tiene significado simbólico el león? Sí, se le aplica o tiene un significado simbólico. Pero el punto es que en dependencia del contexto, así es como tenemos que estudiar las escrituras. O mejor dicho, así es como deberíamos hacerlo. No me gusta decir tienen o tenemos, porque suena un poco como imponente. Yo no quiero imponer nada. Nosotros no imponemos nada, hermanos. Usted cada cual decide lo que va a hacer. Inclusive nosotros ni aconsejamos a nadie, no escuches a este y escucha a este otro. Eso lo tiene que poner el Espíritu en usted. Yo no puedo decírtelo. Lo que sí te puedo decir es, vea las escrituras. Si vas a las escrituras, luego cuando levantes la vista y mires a los predicadores que te rodean, sabrás a quién debes escuchar y a quién no debes escuchar. Es un asunto que es del Espíritu. Pero entendamos, aprendamos a leer las escrituras, a permitir que ellas se interpreten a sí mismas y aceptar cómo ella interpreta cada versículo o cada símbolo que nos está presentando y entender el significado de ese símbolo para nuestro tiempo, porque si entendemos el significado para mi tiempo, entonces sabré cómo aplicarlo para mi tiempo. Pero no podemos mirar las escrituras creyendo que esto ya sé de qué va a hablar, esto ya se cumplió, esto no va a pasar. No podemos hacer así. Apocalipsis es distinto completamente, tienes que verlo con otra lupa. No, no funciona así. Y nosotros nos regimos por esto. Y por eso, como dijo Lutero, cuando a Lutero trataron de obligarlo a que, no, si tú crees en Dios, tienes que creer lo que nosotros te estamos presentando. Entonces Lutero tuvo que decirle a ellos, no, no es bueno ir en contra de mi conciencia. No puedo negar lo que Dios me ha mostrado. Por lo tanto, no es bueno ni voy a ir en contra de la conciencia. Entonces, es lo mismo que si quiero hacer una declaración en público. Pueden criticar todo lo que sea y señalar todo lo que quieran. No podemos negar lo que Dios está mostrando. No podemos negar las escrituras tales como están. No podemos negar el espíritu de profecía como Dios nos los ha dado para este tiempo. Entonces, los demás quieren juzgar y les gusta juzgar y les gusta hacer las cosas como quieren hacerlo y condenar a los demás y levantar espíritu de condena, espíritu de cosas. Eso no nos interesa. Nosotros nos regimos por lo que dice las escrituras. Eso es lo que enseñamos. Eso es lo que Dios dice que debemos presentar y ahí a eso nosotros nos atamos, nos restringimos solamente a eso. Dios es el que habla, Dios es el que enseña, Dios es el que da la luz, Dios es el que está llamando a su pueblo. Nosotros solo somos instrumentos de Él para decirte, lee aquí. Así que quería dejar eso bien claro para este tiempo y gracias por el final de este. Cristian, Avian, lee para nosotros el último versículo, Apocalipsis 14, versículo 7, versión 1960. Es el último slide. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Mis queridos, este ha sido oficialmente el final de lo que es la primera trompeta. Aún hay 6 trompetas más por sonar y con la ayuda de Dios vamos a ir poco a poco compartiendo. Hermanos, les voy a decir una cosa. Estos estudios se hacen con mucho sacrificio. Ustedes seguramente lo están viendo cuando sale en vivo. Para ustedes es lo que es sábado, o sea, recibiendo el sábado, el viernes a la puesta de sol. Pero nosotros estamos grabando hasta altas horas de la noche para asegurarnos de poder compartir esto con ustedes. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos trabajos y nos dedicamos a trabajar para no solamente poder pagar las cosas que hay que pagar, las necesidades, la comida, etcétera, etcétera, sino también para poder avanzar esta obra, para poder ayudar a la obra, ¿verdad? No, en la Biblia habla en contra de los vagos. La Biblia habla en contra de los cobardes. Tenemos que ser personas trabajadoras, tenemos que ser personas valientes. Y los invitamos a que se unan a nosotros. No necesariamente tienen que hacer un video, no necesariamente tienen que tener un canal. Hay muchas formas de poder servirle a Dios y de poder servir a su obra. Órale a Él y Él te guiará con su espíritu. Así que espero que estos estudios hayan sido de gran bendición, que nuestro sacrificio de alguna forma ayude a que alguien pueda, no sé, si acaso ver su Biblia, que está llenita de polvo porque la han abandonado, y sienta así como la curiosidad por querer abrirla y empezar a leer y dejar que ella hable y llene esa vida de luz, de guía, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese es nuestro deseo, que las personas amen a la palabra de Dios, que escuchen la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios. Hemos dado un ejemplo y un testimonio de que cuando el Espíritu de Cristo mora en nosotros, suceden cosas maravillosas. La experiencia es una experiencia totalmente diferente. Estamos agradecidos nosotros a Dios por el ministerio del clamor de medianoche, por los que estamos aquí trabajando juntos y también por cada uno de ustedes que han querido aprender las verdades y que se han unido junto a nosotros a reconocer los errores que nos han enseñado y a aceptar las verdades que se encuentran escondidas como tesoros. Y solamente aquellos que las buscan son los que la hallarán. Sí, papá. También agradecemos a los hermanos que ellos no saben que Dios los envía en momentos oportunos y difíciles. Cuando a veces estamos siendo criticados, estamos siendo acusados y humanamente pudiera pasar por la mente o nos ha pasado por la mente. Yo creo que ya se ha dicho todo, terminemos con esto. Ahí nos escribe alguien agradeciéndonos, alguien contándonos su testimonio. Y eso es como si una voz nos dijera, todavía no, tienes que seguir adelante. No importa lo que hablen, no importa lo que acusen y cuántos se sumen a esa acusación o a los acusadores. Tienes que seguir adelante. Me quedan 2 o 3 todavía. Y Dios está levantando un pueblo. No solamente a través de nosotros, no es nuestra declaración, a través de ministerios que se están dejando usar por el Espíritu de Cristo. Y Dios está levantando ese pueblo, ese remanente. Me gusta mucho un chat que han confeccionado por ahí, han creado sobre adventistas no trinitarios. Y si usted lo mira en ese chat, lo primero que me llamó la atención es que los hermanos están ahí escribiéndose, vivo en tal lugar, ¿quién vive cerca de mí? Nos reunimos en tal lugar, ¿quién está cerca de ustedes? Y eso es lo correcto. Estamos preparando un estudio sobre una iglesia militante. ¿Qué es una iglesia militante? ¿Qué cosa es avanzar? Y me gusta mucho el espíritu que existe en ese chat por WhatsApp de estos hermanos que se están buscando, porque la Biblia dice que hay que congregarse, pero no nos dice que hay que congregarse con una iglesia que ha apostatado, con una iglesia que está en anatema. Hay que congregarse con aquellos que están unidos a la doctrina de Cristo, a Cristo y a su palabra. Son ellos los que poseen el espíritu de Cristo. Y sé que son pocos. ¿Saben por qué sé que son pocos? Porque el mismo Cristo dijo, angosto y estrecho es el camino y la puerta que lleva a la salvación. Y para colmo, pocos son los que entran por ellas. Así que, hermanos,
preparémonos para los tiempos que se avecinan, leamos las Escrituras, abramos nuestra mente, nuestro corazón a las Escrituras y entendamos lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Gracias, hijo. No hay ningún problema. Bueno, gracias, Avian, por estar con nosotros. Gracias, papá. Gracias, Cristian. Esperamos poder tenerte de vuelta con nosotros en estos estudios, aunque sé que es con mucho sacrificio, pero te lo apreciamos mucho. Y una de las cosas que, Cristian, me alegra mucho que estés con nosotros es porque así por lo menos las personas pueden ver de que no solamente compartimos esto por el internet, sino que los compartimos con ustedes, con nuestras familias, con los que viven cerca de nosotros. Y bueno, como ya algunos hermanos han escuchado personalmente que les he escrito, también estamos expandiéndonos al mundo americano y hay una reacción muy positiva. Y en nuestro grupo hay jovencitos también de la edad de él. Así que no, esto no es un asunto de adultos, no es un asunto de 2 o 3 jóvenes. Tenemos un ejército de jóvenes acá, donde con ellos podemos prepararnos y podemos invadir cualquier ciudad que Dios nos ponga en nuestra mente. Bueno, ya Nashville pensamos hacerlo en un punto en específico, pero gracias a Dios podemos decir que la gloria sea para Él. Contamos con un buen ejército de jóvenes en este lugar donde estamos nosotros. Amén. Que así sea. Bueno, mis queridos, nos vamos a despedir. Cristian, termina para nosotros con una oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque pudimos tener más de tu palabra, Señor, y de las cosas que se avecienen. Señor, te pedimos que tú estés con nosotros en todos estos tiempos y que tú nos guíes. Te pedimos que nos des tu Espíritu Santo, Señor, para poder alcanzar a más gente en este mundo, Señor, para que puedan ir contigo al cielo, Señor. Amén. Sé con nuestra familia, si hay alguien enfermo, Señor, que si es tu voluntad la sane, Señor. Amén. Y sé con todos los hermanos que estén mirando, que sea, si tienen algún problema, Señor, que si es tu voluntad, Señor, se lo resuelva. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, terminamos entonces con mi palabra favorita. Maranata. 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 Exactamente. Maranata.